El despertar del mal. Valle Oscuro era una ciudad tranquila, envuelta en misterio y aislada del resto del mundo. Los habitantes vivían sus rutinas en calma, pero el lugar albergaba un oscuro secreto, enterrado desde hace mucho tiempo bajo las leyendas populares que la gente contaba alrededor de las hogueras. La ciudad tenía un pasado embrujado, una antigua maldición vinculada a la misteriosa mansión que se erguía solitaria en la cima de una colina. Los más ancianos siempre hablaban de extrañas desapariciones y muertes inexplicables que ocurrieron hace siglos, pero con el tiempo, las historias fueron olvidándose. La mansión, ahora en ruinas y tomada por la vegetación, había sido construida por una familia rica que desapareció misteriosamente. Tras la desaparición de la familia, comenzaron a circular rumores sobre rituales macabros. Decían que un poderoso objeto, un espejo negro, había sido utilizado para aprisionar a una entidad maligna durante un ritual que se salió de control. La casa fue abandonada, y el espejo, olvidado en una sala secreta, mantuvo al mal dormido durante generaciones. Leonardo, un joven arqueólogo en busca de reliquias históricas, llegó a la ciudad motivado por las leyendas que rodeaban la mansión. No creía en supersticiones y estaba más interesado en los posibles descubrimientos que el lugar podría ofrecer. Después de semanas de cuidadosa exploración, finalmente encontró lo que parecía ser una sala oculta. Allí, en medio del polvo y el olvido, estaba el espejo. Su marco era intrincado, cubierto de símbolos extraños y perturbadores. Fascinado, Leonardo decidió llevarlo a su casa, sin saber que acababa de liberar algo terrible. En los días posteriores al descubrimiento, la atmósfera de Valle Oscuro comenzó a cambiar. Leonardo empezó a tener pesadillas intensas, siempre con la misma figura sombría que lo observaba desde el otro lado del espejo. Se despertaba todas las noches con una sensación de ahogo, pero durante el día no podía dejar de mirar el espejo. Su fascinación por el objeto se transformaba en una obsesión peligrosa. Con el paso del tiempo, empezó a sentir que ya no estaba solo. Poco a poco, extraños acontecimientos invadieron la ciudad. Animales desaparecían misteriosamente y los habitantes informaban haber visto sombras acechando en sus casas. El mal había despertado y Leonardo, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el receptáculo de esa fuerza maligna. Cada día que pasaba, su personalidad cambiaba. Se aislaba, sus rasgos se volvían más duros y su presencia traía un aire de desesperación y miedo a quienes se cruzaban en su camino. Las pesadillas de Leonardo comenzaron a intensificarse. Cada noche, la figura en el espejo parecía más real, más cercana. El susurro constante de su nombre se transformó en una voz dominante, y la entidad sombría lo atormentaba con visiones de muerte y destrucción. Despertaba empapado en sudor frío, incapaz de deshacerse de las imágenes que su mente insistía en reproducir. Su conexión con el espejo se había vuelto insoportable, pero algo dentro de él le impedía alejarse. Leonardo comenzó a transformarse de maneras que incluso a él le asustaban. Sus manos temblaban involuntariamente y sentía una fuerza que no era suya palpitar dentro de su cuerpo. Los habitantes de la ciudad, que antes lo veían como un hombre educado y curioso, ahora se mantenían distantes. Había algo extraño en su mirada, algo maligno. Los niños del pueblo, al pasar por él, sentían un miedo instintivo, como si pudieran percibir el mal que lo habitaba. Poco a poco, Leonardo empezó a actuar de manera cada vez más agresiva. Se vio envuelto en peleas con los pocos amigos que tenía, y su casa, que antes rebosaba vida, se convirtió en un lugar de oscuridad. Las plantas de su jardín se marchitaron, los animales domésticos desaparecieron, y un hedor pútrido comenzó a extenderse por los alrededores. Era como si la misma naturaleza estuviera reaccionando a la presencia del mal encarnado. En una noche particularmente fría, Leonardo finalmente enfrentó la verdad. Se miró en el espejo y vio, ya no su propia imagen, sino la de la entidad que ahora lo controlaba. Sus ojos eran rojos como brasas, y su rostro se había distorsionado en una expresión de puro odio. El espejo, que antes reflejaba la realidad, ahora era una ventana al abismo. Estaba perdiendo su humanidad, y el mal estaba tomando el control completo. Mientras tanto, las tragedias en la ciudad aumentaban. Una pareja fue encontrada muerta en circunstancias inexplicables, y un niño desapareció sin dejar rastro. Los habitantes comenzaron a murmurar sobre antiguas maldiciones, y el nombre de Leonardo empezó a mencionarse en susurros de miedo.
El mal ya no estaba contenido en el espejo, ahora caminaba entre ellos. Valle Oscuro nunca había visto tal cantidad de desgracias en tan poco tiempo. Los días se volvieron más cortos y las noches parecían eternas, con un miedo creciente que flotaba en el aire. La gente evitaba salir de sus casas después del atardecer, y las calles, que antes eran bulliciosas, ahora estaban vacías y silenciosas, excepto por el ocasional sonido de pasos que nadie podía identificar de dónde venían. El mal que ahora habitaba en Leonardo se estaba extendiendo. Cada vez que él pasaba cerca de alguien, un sentimiento de angustia y desesperación invadía a la persona. Los habitantes más ancianos, aquellos que todavía recordaban las antiguas leyendas, empezaron a hacer oraciones y rituales de protección, pero nada parecía funcionar. Las ventanas de sus casas se cerraban con tablones de madera y velas se encendían en cada rincón, como un intento desesperado de alejar la creciente oscuridad. Leonardo, ahora completamente consumido por la entidad, se volvía cada vez más agresivo. Dejó de preocuparse por ocultarse y comenzó a actuar de manera abiertamente maligna. En una ocasión, durante una discusión en un bar, rompió una botella y en un ataque de furia casi mató a un hombre. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora pozos de oscuridad. Cualquiera que se atreviera a desafiarlo pagaba un alto precio. La ciudad estaba al borde del colapso. El miedo había consumido a todos y las autoridades locales no sabían cómo enfrentar la situación. Habían encontrado más cuerpos, todos en circunstancias terribles, y una sensación de impotencia se esparcía entre los habitantes. El mal, encarnado en Leonardo, parecía incontrolable, y nadie sabía qué hacer para detener la destrucción inminente. Fue entonces cuando una joven investigadora paranormal llamada Clara llegó a la ciudad. Había escuchado rumores sobre los extraños acontecimientos en Valle Oscuro y, interesada en descubrir la verdad detrás de la leyenda, decidió investigar. Clara era conocida por sus conocimientos en ocultismo y por sus habilidades para enfrentarse a entidades sobrenaturales. Al llegar a la ciudad, rápidamente se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Clara, después de conversar con algunos de los habitantes, pronto entendió que Leonardo era el epicentro de los acontecimientos malignos que estaban devastando Valle Oscuro. Sabía que tendría que enfrentarlo, pero antes necesitaba comprender la naturaleza de la entidad que lo controlaba. Tras días de investigación, descubrió la leyenda del espejo maldito y supo que, para destruir el mal, tendría que enfrentarse no solo a Leonardo, sino también a la propia entidad que estaba aprisionada dentro de él. Armada con un grimorio antiguo y una cruz de plata, Clara se dirigió a la casa de Leonardo, que ahora parecía más una fortaleza que una residencia. La oscuridad alrededor de la casa era palpable, y el aire parecía denso, como si el propio ambiente estuviera sofocado bajo el peso del mal. Al entrar, Clara fue inmediatamente confrontada por una presencia que parecía drenar su energía. Sabía que estaba en el lugar correcto. Leonardo apareció en la cima de la escalera, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Ya no era el hombre que alguna vez había sido, ahora era una criatura del mal puro. Clara intentó hablar con él, pero fue recibida con una risa gutural y perturbadora. El enfrentamiento estaba por comenzar, y Clara sabía que tendría que ser rápida, pues el tiempo estaba en su contra. Con valentía, Clara comenzó a recitar las palabras del exorcismo, pero la entidad dentro de Leonardo resistía violentamente. El ambiente a su alrededor parecía reaccionar, como si una tormenta de fuerzas invisibles se estuviera formando. Las paredes de la casa temblaban y las luces oscilaban, creando un macabro juego de sombras que danzaban al ritmo de las palabras susurradas en latín. Leonardo, o mejor dicho, lo que quedaba de él, avanzó hacia Clara con una velocidad sobrenatural. Sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban el puro odio de la entidad. Un viento fuerte barrió el cuarto, casi apagando las velas que Clara había encendido como parte del ritual de protección. Ella aferró con fuerza su cruz de plata y continuó recitando las palabras sagradas, a pesar de sentir el peso de la presencia maligna a su alrededor. La entidad rugía, usando la voz de Leonardo, pero distorsionada y grotesca. «No puedes derrotarme. Soy eterno. Soy el mal encarnado». Las palabras resonaban por las paredes de la casa, y por un momento, Clara sintió el miedo intentar infiltrarse en su corazón. Sin embargo, sabía que el destino de Valle Oscuro, y tal vez de muchas otras personas, dependía de su fuerza y determinación.
Con una última frase poderosa, Clara lanzó la cruz hacia el espejo que Leonardo había traído de la mansión. El espejo, la verdadera prisión de la entidad, comenzó a agrietarse. Con cada nueva palabra del exorcismo, las grietas se extendían por la superficie oscura del objeto. El grito que salió de la boca de Leonardo fue ensordecedor, una mezcla de ira y dolor. La entidad estaba siendo forzada a regresar al lugar del que nunca debió haber salido. Finalmente, con un agudo sonido de cristales rotos, el espejo explotó en 1000 pedazos. El cuerpo de Leonardo cayó al suelo, inerte. La entidad fue absorbida de vuelta al vacío, aprisionada nuevamente. El aire se volvió súbitamente más ligero, y la oscuridad que envolvía la casa desapareció. Clara se arrodilló junto a Leonardo, ahora inconsciente. Estaba vivo, pero profundamente afectado. El mal, al menos por ahora, había sido derrotado. No obstante, Clara sabía que ese espejo no era el único objeto maligno en el mundo, y que su lucha contra las fuerzas de las tinieblas estaba lejos de terminar. Con el amanecer, Valle Oscuro lentamente volvió a la normalidad, pero la ciudad jamás olvidaría los horrores de esa noche. Y Clara, la única capaz de enfrentarse al mal encarnado, partió en su próxima aventura, sabiendo que el mal nunca duerme por mucho tiempo.